Bueno, nuevamente con el tema que tenemos para hoy miércoles 3 de junio. Recordemos entonces que vamos a hablar sobre un tema que creo que en estos tiempos es fundamental tocarlo en las familias, trabajarlo, que es la fraternidad, pero también detrás de la fraternidad hay un tema supremamente importante y es el duelo. ¿Por qué el duelo en estos tiempos de COVID-19? Lógico, porque estamos atravesando por cambios significativos en la vida de nuestras familias, a nivel personal, quizás a nivel laboral, pero también quizás a nivel económico. Entonces, cuando hablamos de duelo son pérdidas, ¿cierto? Vamos a mirar cómo el ser humano atraviesa por cierto tipo de situaciones en estos tiempos de distanciamiento, pero que lógicamente ya han tenido un cambio a nivel económico y estamos, digámoslo de alguna manera, con posibilidades de estar más por fuera que en casa. Bueno, pues vamos entonces a recordar la importancia del autocuidado responsable, porque esto aún no termina, el COVID está ahí en el medio, y ya saben ustedes a través de estos 60 minutos Solobús todo el trabajo que ha hecho Gestión Humana con todo su equipo, todo el trabajo que viene realizando también Seguridad y Salud en el trabajo con todo su equipo. Entonces, cuando hablamos de este tema de fraternidad, es importante volver, como lo que decía Fernando Sabater, sobre la solidaridad, y en estas épocas se está viendo con más resonancia lo que es solidaridad, lo que es tener misericordia por el otro, en el dolor, en la tristeza, en la soledad, de pronto también en una necesidad económica, pero también en situaciones de la alimentación. Muchas personas han atravesado voy a nombrar una palabra un poco fuerte, por el hambre. Quizás algunos de nosotros tengamos muchas bendiciones o muchos beneficios, afortunadamente el empleo, en nuestro hogar, nuestra familia, que como lo hemos dicho anteriormente, son de alguna manera las redes de apoyo. Para hablar de fraternidad es importante, como hablábamos en uno de los temas, los conflictos también cuando empiezan en casa, porque nuestros sentimientos y nuestras emociones empiezan a fluctuar como una montaña rusa, como cuando guardamos, cuando no expresamos, no hablamos, también con aquellos aspectos negativos que pasan por nuestra mente, que es mejor cambiar y modificar esos pensamientos para que nos ayuden a tener de alguna manera un estilo de vida diferente. Pero teniendo presente entonces, poder hablar entonces de fraternidad, de duelo, recordemos algo importante, que todo conflicto o enfermedad, o algunos conflictos y algunas enfermedades psicosomáticas tienen un origen, como lo he mencionado anteriormente, en las emociones. Entonces es importante darnos cuenta, encontrarnos en eso que es emocional en el ser humano, pero que también hace parte de nuestro contexto familiar, social, laboral, a nivel personal, pero también, como los invitaba, aquellas experiencias externas que pueden modificar nuestro comportamiento, que pueden llevarnos a tomar situaciones distintas, estilos de vida distintas, pero también está esa parte interna que maneja cada ser humano. Hay un tema muy bello que tiene que ver con fraternidad y no voy a hablar de religión, pero hay un tema muy bonito de la carta de San Pablo a los Corintios, es el amor, que inclusive José Luis Perales tiene un tema sobre la carta a los Corintios, y es ese amor que no tiene envidia, que no tiene celos, que no busca perfección, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sana. Entonces al hablar de fraternidad estamos hablando de amor, ese amor cercano de tu familia, lo que más amas. En estos tiempos de distanciamiento se presentaron conflictos en familia, dificultades, seguramente mal genio, rabias, enojos, etc. Cada uno, como lo hemos nombrado anteriormente, en su subjetividad, porque todos no somos iguales en esa diferencia, pero probablemente otros han vivido una fraternidad cercana en el amor, en el respeto, en la tolerancia, en el acompañar a tus padres si son mayores de edad, en respetar a tu familia, a tu pareja, a tus hijos. Entonces miremos la fraternidad como esa cercanía. En la carta a los Corintios, y esa canción tan bella nos está invitando que todos los hombres podemos hablar de la cercanía, del amor que es paciente, de la tolerancia, del servicio al otro,
de la solidaridad, porque no hay envidia, porque no se hace alarde de que usted es más que el otro, porque el amor no envenena, digamos, el alma. El amor transforma, el amor une. Entonces el amor todo lo disculpa, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Amor sin límites, de José Luis Perales. Ese amor, carta a los Corintios, tan linda, tan bella para explicar este tema de la fraternidad. Recordemos que no hay perfecciones. Si estás buscando una pareja perfecta, no la vas a encontrar porque nadie es perfecto. Si estás buscando una familia perfecta, tampoco la vas a encontrar, porque la imperfección es de lo humano, donde podemos tener esos espacios de reivindicarnos con nuestra familia, de reivindicarnos con nosotros mismos, de reivindicar nuestra propia historia de vida. Reivindicar quiere decir volver a comenzar, volver a tomar las riendas de mi vida y transformar esto que posiblemente en algunos momentos me saque de casillas. Miremos los niños en su juego, en su diversión, nunca cargan el enojo y la rabia y la ira. Eso es más bien de los adultos porque somos más racionales. Un niño está jugando con un otro amiguito, otra amiguita, pelean, discuten por cualquier tontería, de niños posiblemente. Al otro día se les olvidó. Es como que parece como si sufrieran una amnesia temporal. Qué rico que nosotros los adultos tengamos esa capacidad que tienen los niños de volver a encontrarse y no recordar, me dañaste el carrito, me dañaste la muñeca, me sacaste la lengua, me miraste feo, me pegaste, me insultaste. Qué rico también desde familia, desde ese acompañamiento de adultos, poner límites y normas también al pequeño para que cuando crezca no tengamos que castigar tanto. Entonces, la fraternidad empieza en usted y empieza en mí, para poder transformar nuestra familia, para poder transformar ese entorno en bienestar, en paz, en armonía, en salud mental. Recuerden que el tema que hemos enfocado en estos encuentros de salud de 60 minutos Holobús, lo hemos centrado mucho en la salud mental, en estos tiempos de distanciamiento, en este tiempo de COVID-19 que nos cambió el mundo, que nos cambió la vida, que nos transformó comportamientos quizás, que las emociones han estado como esa montaña rusa y que mucha gente dice, ¿por qué me estoy comportando ahora en este tiempo? He oído también nombrar algunos aspectos del síndrome de la cabaña, que muchas personas lo toman como un encierro, como una cosa insoportable, porque todos somos distintos. Entonces muchas personas han tomado esto como lo peor. Pero si usted, recuerden, esta experiencia, ¿para qué nos ha servido? Para encontrarnos de una manera diferente. Una palabra que se ha utilizado es la reinvención, reinventarnos, aprender cosas nuevas, la cercanía de la familia. Qué bonito que si antes nos quejábamos porque no teníamos tiempo, porque todo el tiempo trabajando por fuera, se ha tenido más cercanía ahora con la familia, experiencias significativas, quizás lastimosamente algunos con más conflictos porque no toleran al otro, porque no toleran su familia, porque no toleran que les hablen, porque son irascibles, porque de malas así soy yo. Recordemos entonces que fraternidad implica también una entrega personal, despojarse del orgullo. Esa fraternidad también implica reconocer al otro con sus vacíos, falencias, debilidades emocionales, porque recordemos que lo imperfecto existe, y más aún en el ser humano. Somos complejos, somos difíciles, el ser humano es una complejidad impresionante, pero bueno, en esa complejidad podemos reinventar, podemos resignificar la vida, podemos volver a encontrarnos desde el amor, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la cercanía, ahora más que nunca. Qué bueno, volvamos al perdón, perdonemos, soltemos, vivamos ligeros de equipaje. Es increíble y es muy triste escuchar a una persona que lleva X tiempo sin hablarle a su mamá, a su papá, a un hermano. Es hora entonces de resignificar, darle sentido a la vida, pero un sentido de fraternidad, un sentido de solidaridad, con mayor razón. Ahora lo estamos viendo en las calles, con estos grupos musicales, van, cantan, te amenizan el día, con los artistas a través de la televisión, de los medios o las redes sociales. Apoyémonos los unos a los otros, acerquémonos más, volvamos a creer en el otro, volvamos a la confianza.
Dejemos ya de estar pensando en los demás, cómo piensan, cómo actúan, resignifiquemos cada uno, usted, yo, volvamos a encontrarnos en la esencia, en el poder de lo simple, en el poder de lo sencillo, en el amor, en esa fraternidad. Para esto es importante, o traje en este espacio reflexivo, a través de la virtualidad, empezar a practicar aquello que tiene que ver con la soledad, una práctica asidua a la soledad. La soledad no implica, o cuando hablamos de soledad no implica decir estoy solo. Hay personas que en la soledad se sienten bien, aprovechan el tiempo libre o tiempo de ocio, como lo hablaba Huizinga. Otros en la soledad se amargan, ¿cierto? Encuentran miedo, angustia, entonces por eso somos diferentes. Es entender y separar esas dos palabras, solo, soledad. Solo en casa, solo en el trabajo, solo en un espacio, pero soledad. ¿Qué es entonces? ¿Usted cómo vive su soledad? Es una práctica asidua, constante para podernos hacer una introspección analítica personal, cómo lo estás viviendo ahora, o con mayor razón, conviviendo con tus seres queridos. Hay gente que a pesar de que convive, que tiene personas que lo rodean, se sienten en soledad. Es importante entender para usted qué significa la soledad, qué representa estar solo, qué representa o qué aprende de esa soledad. El gusto por el silencio. Es tan lindo aprender a disfrutar del silencio. Hay personas que le tienen miedo a unos segundos, a unos minutos de silencio. Aprendamos también de esa práctica asidua, constante, permanente. El silencio es bueno. En el silencio me puedo encontrar conmigo misma. Usted en el silencio, escuche el sonido de la naturaleza que es perfecta. Mire, he dejado estos segundos para escuchar la naturaleza. He dejado estos segundos para escuchar otros sonidos. A veces nos invaden nuestros propios ruidos internos y no nos permitimos el silencio. A veces nos invaden los ruidos externos y no nos permitimos el silencio. Es una práctica que es bueno volverla a recuperar. No le tengamos miedo al silencio. En el silencio también podemos escuchar nuestro vibrar interior, nuestros ruidos internos. Y es bonito eso. La contemplación. Qué bonito sentarse uno a contemplar un paisaje, a contemplar una mañana, a contemplar un atardecer, a contemplar la lluvia. Todo eso hace parte de mi fraternidad. Fraternidad en paz conmigo mismo, conmigo misma. Fraternidad es poder expresar una palabra, una sonrisa. Qué bueno volver a la contemplación. Y la contemplación trae consigo el silencio, la paz interior, la tranquilidad. El ejercicio de poder interactuar, filosofar, hablar del amor, hablar de la niñez, del juego. Filosofar es volver a encontrarme en la palabra, en el lenguaje. Volvamos a la filosofía, en el aporte que nos han hecho los griegos, con todo esto que tiene que ver con el ser humano. Qué bueno entonces sacar un ratico para poder hablar con las personas que me rodean, en casa, en el trabajo, con mis amigos, de esas pequeñas palabras que reconfortan el alma. Lo espiritual en el arte. Qué bueno que cada uno encuentre de lo que hace todo un arte y pueda encontrarle un sentido a lo que usted hace. Yo, por ejemplo, mire ese sonido tan hermoso, disfrútenlo. Eso hace parte de momentos de soledad, de silencio, de fraternidad, de contemplación, de despojar la mente de un montón de ruidos que atormentan el alma o el espíritu. El arte entonces de practicar la espiritualidad, pero no hablamos de religión, estamos hablando de una espiritualidad, de una paz, de un regocijo, de una tranquilidad. Cuando hablamos de la respiración profundo, eso también nos lleva a la contemplación, el disfrute de tener mi cuerpo equilibrado, tranquilo, sano. Pero eso hace parte de una disciplina, de un trabajar diario, de creer en esto como todo un arte. Vuelva a esas pequeñas cosas de la vida. Hay que recuperarlo. El diálogo socrático. Sócrates, de hecho, viene de Sócrates. Se reunía con su gente en los campos, en las
en los parques de las grandes ciudades, a dialogar con la gente, a conversar con la gente, dialogar con el otro, compartir con el otro. Eso se llama también cercanía, hermandad, fraternidad. El ejercicio físico, recordemos también, muchas personas inician el ejercicio físico y se les va olvidando. En algunas veces me ha pasado montar en bicicleta, qué rico, eso es un disfrute. Además de que me da salud, baja la ansiedad, me permite despojarme. Ya estamos volviendo a la práctica deportiva, ya lo expresó el alcalde, maravilloso. Volvamos a caminar, a trotar, a correr, a respirar del aire puro. Aprovechemos el aire puro de este momento. Disfrutemos de la naturaleza. Fraternidad también, cercanía, es el saludo, la mirada, la sonrisa. Pero siempre a veces vamos con prejuicios, vamos con suposiciones, con ideas erradas en nuestro cerebro que no nos permiten confiar en el otro, la cercanía en el otro, la fraternidad con el otro. Qué rico pensarnos desde ahí. Recordemos entonces la práctica del ejercicio. Cada uno busca lo que le guste, saltar la cuerda, brincar en su casa, bailar, colocar unos aeróbicos, sudar un poco. Eso te ayuda también a mantener un equilibrio emocional, mental y un bienestar personal. El dulce de no hacer nada. A veces eso lo llamaban en algún momento los griegos por allí en la época del tiempo libre o el tiempo de tranquilidad, donde aprovechaban ese dulce no hacer nada, entre comillas, para inventar algo nuevo, para hacer algo que les gustara. Por ejemplo, pintar, crear una poesía, tararear una canción, los tiempos de ocio. Después del tiempo libre, el tiempo de ocio, aquel tiempo en el que yo pueda que diga, me voy a sentar un rato a contemplar, tiempo de ocio, tiempo de respirar, tiempo de acercarme a algo diferente, de sacar un ratico y mantener mi mente tranquila, porque recordemos, una mente agitada, en turbulencia, cargada de pesimismo, de negativismo, de rabia contra el otro, resentido, celoso, envidioso, en fin, los 7 pecados capitales que se depositan en nuestra mente, y entonces empezamos a taladrear, como dicen por ahí, a rumiar por ahí también, palabras un poco muy burdas, pero es la realidad. Qué rico entonces volver a ese dulce no hacer nada, pero entendámoslo como un tiempo de ocio, un tiempo de búsqueda de otras oportunidades en estos tiempos. La experiencia de la fragilidad, somos frágiles, muy frágiles. Yo puedo tener en este momento este pocillo para tomarme un tinto, una aromática, un vaso con agua, disfrutar de esta naturaleza maravillosa, de los sonidos, pero de pronto este elemento que es de losa, si lo dejo caer, se despedazará, se quebrará y ya no tendrá utilidad. Somos tan frágiles, tan débiles a veces, que eso también puede hacer que nos fracturemos, que tengamos abatimientos y caídas, que en estos momentos también, que en el tema que vamos a tratar, unido a la fraternidad y el duelo, también nos puede debilitar. Pero pensémonos como seres frágiles, que podemos tener una tristeza, porque la tristeza existe, porque el dolor existe, porque el llanto existe. Entonces, en esa fragilidad, esa experiencia, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo cada uno de ustedes la vive? Un deleite musical, recordemos una melodía que nos guste, algo que nos impacte, esa música que usted canta y le evoca un recuerdo maravilloso o de pronto nostálgico. Elija la música que le guste, deleítese con una canción que le inspire paz, tranquilidad, armonía. Busquemos esas melodías que reconfortan el alma, que te pueden llevar al recuerdo de tu primera relación amorosa, que te pueden llevar al recuerdo de cuando nació tu hijo o tu hija, que te pueden llevar a un recuerdo de una graduación, que te pueden llevar a un recuerdo de la primera conquista de amor que tuviste. En fin, yo qué sé. La música entonces debe convertirse en un deleite espiritual. La música debe convertirse también en una paz interior, en disfrutar. Mire, la gente que cuando en las mañanas, en la tarde, canta, tarea una canción, de alguna manera focaliza, la mente está focalizando algo distinto, porque también podemos engañar al cerebro en momentos.
Desengañemos al cerebro en momentos para poder decir, voy a dejar de un lado ese mal humor, esa rabia que tengo y me voy a centrar en esta canción, la voy a cantar. Le aseguro que ese momento va a tener un equilibrio, una situación diferente. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo, siempre se los he nombrado, porque nadie vive las experiencias sino por uno mismo. Entonces recuerden que uno mismo es el que puede ser arquitecto de su destino, de su vida, de su entorno. Usted mismo, usted misma puede transformar su hogar. Revísese, hágase un checklist, hágase un escáner, como lo llamo yo, personal, interior. Revise cómo está viviendo ahora. La práctica de la meditación, ya lo nombré hace rato. Meditar es bueno. No necesitamos ir a grandes espacios, a gastar cantidad de dinero. Lo podemos hacer en casa. Yo puedo hacer una meditación, un vaso con agua, tomarlo lentamente, despacio. Y una meditación se puede convertir en ese poco de agua que he tomado y cómo lo estoy disfrutando. Cómo esa gota de agua que he ingerido baja por la tráquea y va a pasar por todo mi intestino. ¿Cómo puedo sentir que esa agua que me acabo de tomar, si es helada, si es tibia, si es caliente, yo la pueda identificar, yo la pueda disfrutar? Eso es meditar. Sacar un ratico de tiempo y tranquilidad. Posarse en un lugar tranquilo, en una zona verde, en una zona campestre, alrededor de unos árboles, de un jardín, con el sonido del canto de los pájaros. Eso es meditar. Eso es espiritualidad, al pie de un río, de una cascada, escuchar el sonido, concentre su mente en un momento diferente de tranquilidad. Sáquela de la rutina, saque su mente de esas cosas que a veces nos bloquean, nos desmotivan, nos desaniman, pero muchas veces somos nosotros mismos los que estamos generando bloqueos mentales. Nosotros mismos, con nuestros pensamientos y actitudes, alejamos a la gente. Fraternidad es acercar a la gente a través de darle la mano al otro. En este momento, pues por el COVID-19, ya no es la mano, simplemente un saludo. ¿Cómo lo puedes hacer en la distancia, 2 metros, distanciamiento, para mantener todavía esos requerimientos o esas normas de bioseguridad para mantenerlos alejados un poco del COVID-19? Entonces, fraternidad es cercanía, fraternidad es respeto, fraternidad es tolerancia. Hay algo muy bonito y los invito a pensarnos un poquito cuando cultivamos algo. Yo los invito hoy a cultivar la fraternidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el amor. Seamos más cercanos, porque recuerden que somos frágiles. Si usted es frágil, yo soy frágil. Todos nuestros seres queridos también son frágiles, también tienen necesidades, también sufren, también tienen momentos de tristeza, de nostalgia y de dolor. No solamente nosotros, o yo con mi egoísmo, que eso es lo que también nos mata. Entonces hay cosas muy bonitas como cultivemos la bondad, la sabiduría y la amistad. Mantener una amistad con alguien que valoremos, que queremos, que respetamos, que consideramos nuestro amigo, nuestra amiga. Cultivar la bondad. Busque 3 cosas, la verdad, la filosofía y la comprensión. Gobierne 3 cosas, el carácter, la lengua y la conducta. Gobierne el carácter, gobierne la lengua, porque a veces se nos va la mano, se nos van las palabras, hablando mal de la gente, criticando a los demás. Hey, vengan, me leía un texto muy bonito que me dejó entre ese montón de páginas, me dejó esto. Venga, no critique tanto a la gente, deje de estar pensando en los demás, mirando qué hacen o qué no hacen o en qué se están equivocando. Mejor centre su atención en dejar la lengua quieta, no pensar tanto en el otro, piénsese más a sí mismo, cómo puede mejorar calidad de vida, cómo podemos respetar al otro, porque muchas veces sucede. Si usted no lo hace, lo felicito, qué bueno, siga cultivando ese ejercicio de gobernar esas 3 cosas. El carácter, la lengua y la conducta. A veces hay conductas y comportamientos que destrozan a otros seres humanos. Y es que a veces decimos, que me aguanten, soy así. Por favor, dejemos de pensar tan reptilianamente. Pensar reptilianamente es no tener la capacidad de cordura y de racionalizar que estoy haciéndole daño al otro, que estoy maltratando lo que más amo. Tengamos cordura, no seamos como el reptil arrastrados, imprudentes, impulsivos, petulantes, con un orgullo arriba porque no me deja más.
Volvamos a lo que somos. Somos frágiles. Somos este pedacito en este universo gigante para sentirnos más o criticar sin medida y sin compasión. Aprovecha 3 cosas: la cordialidad, la alegría y la decencia. Qué bonito volver. Me tocaba en mis tiempos de estudio hace ratico, que nos hablaban mucho en la escuela de urbanidad. Lastimosamente en la escuela esto se ha perdido. Un poquito de urbanidad, respetar a aquellas personas, a todos los que me rodean, pero primero respetarme a mí mismo. Si no me respeto a mí misma, o usted a sí mismo, o a sí misma, ¿quién? Por Dios, empecemos en casa, empecemos en nosotros mismos. Y defiende 3 cosas: el honor, los amigos y los débiles. Muy importante. Los débiles son frágiles también, más frágiles quizás. En tu entorno hay alguien frágil, hay alguien débil, ayúdale, necesita tu ayuda. Pensémonos entonces desde ese carisma que cada uno pueda tener para ayudar, tener un poco más de bondad, acercarnos más a eso que se llama: venga, ayude al otro que te necesita, solidaridad, pero que no sea solamente en esto del COVID-19 y volvemos a ser iguales. Recuerden que les dejé una pregunta y vuelvo e insisto: ¿seremos diferentes después de que pase esta, como lo decía alguna vez Juan Carlos en un tema que me encantó, no nos quedemos en una catabasis, que precisamente vamos a pasar al tema del duelo? No nos quedemos en una catabasis, en el pantano, en el lodo, en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, en el no puedo, en no quiero, de malas, soy así. No te quedes en la catabasis. 2 términos maravillosos que aprendí del psicólogo Juan Carlos este año. Catabasis entonces es un túnel sin salida. Catabasis es cuando soy pesimista. Catabasis es cuando me quedo en el fango y no me levanto. Eso es una catabasis, casi que llegar a un lugar oscuro sin salida. Pensemos entonces en transformarnos como seres humanos. Somos frágiles y hemos venido a este espacio llamado tierra a compartir, a vivir y a disfrutar de manera humana con los que me rodean. Dejemos de lado las diferencias, dejemos de lado las clases sociales, dejemos de lado esa prepotencia que no nos deja. Volvamos a lo simple, lo sencillo del ser humano. Viva con tranquilidad, no busque perfecciones, que quien busca perfecciones siempre estará en lo imperfecto, porque lo perfecto no existe. Lo imperfecto somos nosotros en construcción diaria, en construcción permanente. Volver entonces a unos momentos o etapas en el duelo que pueden pasar, y seguramente muchos. Recordemos que duelo no es solamente la pérdida de un ser querido. Duelo puede representar una pérdida del ser que más amo porque me dejó hoy, porque en esta situación coyuntural ya no nos aguantamos, porque nos sacamos siempre los trapitos al sol, porque no dejamos para otro momento, otro espacio, resolver asuntos que en este momento tan caótico tienen espera. Tiene un momento de espera. Tengamos calma, tengamos paciencia. Aguante un poquito para resolver asuntos, no en una crisis, porque cuando resolvemos asuntos en una crisis, en una rabia, nos arrepentiremos después y vendrán sentimientos de culpa para no tener que pasar por ese episodio. Las crisis, la negación, el enojo me pueden llevar a tener momentos caóticos de malestar, de indiferencia, de no acercarme a nadie, de vivir amargado o amargada, o de, ¿por qué no?, tener unos episodios de depresión. Duelo entonces cuando tengo una pérdida significativa laboral, una pérdida económica, cuando hay una infidelidad y me duele bastante y esa infidelidad hace que tenga una pérdida porque he tomado una decisión. Entonces pensemos el duelo como esas pérdidas. Volvamos a lo esencial del ser humano. Recordemos entonces, todo aquello que amas es posible que lo puedas perder, pero el amor siempre vuelve de manera diferente. Qué bonito eso. Eso me recuerda
a una historia que para terminar quiero dejarlos reflexionando un poco. Entonces, volviendo después de esa depresión, miren, puede que haya un equilibrio entre la crisis. Cuando menos me estoy negando a esa situación, cuando la vivo con tranquilidad, cuando tengo aceptación, cuando sé que estoy pasando por un momento de dolor. Recuerden que el dolor existe, la tristeza existe. No nos neguemos esos momentos. Si nos sentamos en un lugar tranquilo, reconozco qué me está pasando, qué estoy sintiendo, me hará sentir mucho mejor. Y eso me permitirá también un bienestar a nivel personal, pero también un bienestar con las personas que me rodean. Recordemos al comienzo que hablábamos de las emociones, porque las emociones también me pueden desencadenar a mí momentos de situación crítica, caótica, en un duelo, me puede representar una caída, una subida como la montaña rusa, pero que de ahí también se pueden empezar a representar o a vivir episodios de enfermedad, de malestar orgánico, de malestar físico, de malestar corporal, mental o emocional. Volvamos entonces a reencontrarnos con esas situaciones que si bien es cierto le tenemos pánico, miedo, entonces entramos en una angustia. Recordemos que el miedo también es un instinto de conservación, pero que también el miedo me puede invadir, paralizar y me puede llevar a estados donde no acepte tomar decisiones, donde al paralizarme prefiero no hacer parte de, no tomar decisiones, no resolver conflictos y me voy a quedar ahí, me va a generar entonces una depresión, un malestar, un vivir más maluco. Así de sencillo, cuando acepto las cosas con tranquilidad, reconociendo que tengo dolor, reconociendo que tengo tristeza, reconociendo que quiero llorar con naturalidad, eso también es un aprendizaje. Aprender de lo que me está pasando. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje en todo este caminar? ¿Usted cómo se ha comportado? Ah, bueno, importante. ¿Será que entonces para negarme y para evitar estoy consumiendo más sustancias psicoactivas, como consumiendo más alcohol o volviendo algunas personas lamentablemente a sustancias psicoactivas, las drogas, que para nada nos hacen bien? Si lo incrementamos, el consumo del cigarrillo, por ejemplo, cada uno revise que ha aumentado la ingesta, por ejemplo. Has aumentado más de kilos porque no te has preocupado, porque te estás dejando llevar por la depresión, por el malestar, por la pereza, por una cantidad de cosas. Soy muy ansioso o ansiosa, entonces eso me impide. No, reivindiquémonos entonces, volvamos a encontrar esos momentos de calma, de tranquilidad, de paz interior y volvamos entonces al tema que nos compete: fraternidad, cercanía, diálogo socrático, conversemos en familia, vuelvan a esos temas: cómo te fue hoy, qué tenés para contar. Volvamos a conversar en familia también con tu pareja o tu pareja sobre esas emociones, sobre esa tristeza que tenés, sobre ese dolor, esa rabia. Todo eso es fraternidad. Tengamos un poco de compasión con el que sufre. Tengamos un poco de compasión con aquel que está en las calles ante la inclemencia de un clima. Tengamos un poco de cordura también frente a nuestro comportamiento, cordura en el carácter, cómo estoy viviendo y cómo viven las personas que me rodean. Si lo haces de una manera coherente, clara, tranquilizante, controlando tus impulsos, controlando tu ímpetu, qué bien, te felicito, sígalo haciendo, pero hay que volver a la voluntad de acción, hay que volver a neutralizarnos. Hay una adaptación de un fragmento de un cuento muy bonito en el libro Brooklyn Fools, donde hay un cuento de Franz Kafka que está en un parque y se encuentra con una niña jugando. De pronto la niña llega llorando desesperada y angustiada porque ha perdido la muñeca. Franz Kafka la escucha y le dice: ¿qué te pasa? Se te perdió tu papá, tu mamá, te veo triste, te veo desesperadita, ¿qué te pasa? Y la niña le dice: no, es que a mí no me pasa nada, solamente que perdí mi muñeca y es mi mejor muñeca y quiero mi muñeca. Entonces Franz Kafka, para aquietar un poco a la niña, le da tranquilidad y le dice: no te preocupes, que yo vi partir a tu muñeca para un crucero. Ah, y ella porque no se despidió de mí. No te preocupes, me ha dejado una carta. Voy a sintetizarlo un poco, pero entendamos entonces que este cuento nos puede llevar a pensarnos en el duelo,
pero también en las dependencias. La niña cree en Kafka y él le dice, entonces la niña le dice, ¿por qué no me muestra la carta? Y él le dice, no, es que la muñeca me la dejó ayer en la casa, que me dejó la carta en casa, pero mañana te la traeré. Frank Kafka entonces, con su compañera Dora, al día siguiente, él decide no ir al parque y Dora le dice, un momentico, no hagas promesas en vano, debes ir, debes cumplir, llevarle esa carta a esa niña, te sientas y lo haces porque lo haces en este momento. Entonces Frank Kafka reconoce y dice, sí, tiene razón, vuelve al parque al día siguiente a mostrarle la carta a la niña y empieza a leerle la historia, a decirle que sí, que ella necesitaba un crucero, pasear, salir, y en ese crucero la muñeca encuentra el amor de su vida. Entonces la niña queda más tranquila, pero Frank Kafka le dice que él es el cartero de las muñecas, que va a seguir encontrándose con ella a las 4 de la tarde para leerle las cartas que le deja la muñeca. La niña ilusionada, emocionada, sigue asistiendo todos los días al parque a las 4 de la tarde. Cierto día, la niña no llegaba, eran las 4:30, las 5 de la tarde, hasta que la niña llega y se encuentra con Kafka. Kafka le dice, ¿qué te pasó? Te estaba esperando y no llegaste puntual como todos los días. La niña le dice, no, es que como sé que me encuentro contigo a las 4, mi mamá enfermó y no me quería dejar salir, entonces yo hice lo imposible y salté por el balcón. Kafka en ese momento toma conciencia de lo que está pasando y le está generando a la niña cierta dependencia, pero también él recapacita frente a esta situación y cambia un poco la historia de la película. Conclusión, aquí lo que queremos es reencontrar una verdad que no es absoluta y no existe la única verdad, pero Kafka se dio cuenta que estaba generando en la niña una cierta dependencia, la ilusionó, claro, a través del cartero de muñecas, pero finalmente para generarle ese desprendimiento le dice, de alguna manera, este será nuestro último encuentro, porque la muñeca, Brigitte, tu muñeca, ya se ha casado, ha formado un hogar en el crucero y ha viajado por todo el mundo. Qué importante este cuento tan simple y tan sencillo nos puede llevar a reinventar la vida, nos puede llevar a que, como les decía ahorita en la frase tan bella, todo aquello que amas es posible que lo pierda. Claro, porque algún día llegará el momento en que esos afectos, eso que tanto amamos, puede que el día de mañana no lo tengamos, pero que de alguna manera también todo lo que uno pierde, en algún momento, todo eso que puedas perder, siempre podrá volver de una manera diferente. El amor siempre volverá de manera diferente. Bueno, querida comunidad, familia, empleados de Solobús, este es un mensaje sencillo, pero que tiene que ver un poco con lo que somos los seres humanos en nuestras complejidades, en nuestros miedos, en nuestras angustias, en nuestras necesidades, que posiblemente todo esto nos lleve a vivir de una manera egocéntrica, radical, imponente, o quizás marcando distancia. Ahora, distancia sí, distanciamiento por el COVID, pero no un distanciamiento espiritual, ni un distanciamiento frente al relacionamiento con los demás. El mensaje reflexivo: vuelvan a la fraternidad, volvamos a esos valores que no se han perdido, están en casa y empiezan en casa. Enseñemos y acompañemos a esos hijos pequeños, transformen vidas, explíquenles bien, háblenles,